Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de La hornera malvada, cuento 68 de cuentos populares españoles. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Había una vez una hornera que tenía muy mal corazón y estaba casada con un viudo con dos hijos pequeños, un niño y una niña. Pero no los quería nada y estaba harta de ellos, y un día la hornera les dijo a sus dos hijastros: Hoy tenéis que ir al bosque y traerme un haz de leña cada uno para encender el horno, y al primero que me lo traiga le daré un bollo de miel. Y el niño, que era muy goloso, fue el primero que reunió un buen haz de leña y lo llevó a la casa. Y en cuanto su madrastra le vio llegar, le dijo: Muy bien, muy bien. Ahora quítate el delantal. Y así lo hizo el niño, y esperando su bollo de miel, y la madrastra le dijo: Bien, bien, pues ahora quítate los pantalones y la camisa y los calzoncillos y los zapatitos. Y el niño fue haciendo lo que la madrastra le decía hasta quedarse desnudo. Y entonces la madrastra le dijo: Y ahora voy a taparte los ojos con esta cinta y te daré el bollo de miel. Con que le tapó los ojos, y antes de que se diera cuenta, le tomó en brazos y lo echó dentro de una caldera de aceite hirviendo que tenía en la lumbre, y el pobre niño murió de inmediato. Y entonces lo frió y lo sacó de la caldera, y después de trocearlo lo aderezó y lo puso en una fuente. Cuando llegó la hermana con su haz de leña, preguntó por su hermano, pues había salido del bosque antes que ella. Y la madrastra le contestó que aún no había vuelto y que, como se hacía tarde, mejor que no lo iban a esperar para comer. Se habrá encontrado con su padre, dice la madrastra, que está cortando leña ahí en el bosque. Y sacó una fuente a la mesa, y le dijo a la niña que era un corderillo que les había regalado una vecina. Y empezaron a comer, y la niña le tocó un pedazo de corazón, que al comérselo le dijo: Hermanita, come despacio, que soy tu hermanito. Y la hermana comprendió enseguida lo que había hecho la madrastra y dejó de comer y se echó a llorar desconsoladamente por su pobre hermano. Y entonces la madrastra la amenazó y le dijo que si no se callaba, haría lo mismo con ella. Y la niña se calló por miedo. Y cuando su infame madrastra acabó de comer, recogió todos los huesos y restos de su hermano que quedaban en la fuente, y llorando los enterró en el huerto de la casa. Cuando llegó el padre, a la caída de la tarde, echó de menos al niño, pero la madrastra le dijo que aún no había regresado, y el padre salió a buscarlo, y por más que buscó no pudo encontrarle, así que pensó que lo había devorado alguna fiera, y regresó muy apesadumbrado a su casa. Y pasó el tiempo, y poco a poco se fue olvidando del niño. A la primavera siguiente, en el sitio donde la niña había enterrado los huesos de su hermano, nació un naranjo que unos pocos meses después se hizo muy alto y frondoso y se cargó de naranjas, como no había otras en toda la zona. Tanto el padre como la madrastra y la niña, admirados de aquellos frutos, estaban deseando que madurasen las naranjas para probarlas, y en cuanto estuvieron maduras las primeras las cogieron y vieron que eran muy dulces y jugosas y de muy fina calidad. Y el padre y la niña partieron su naranja, y al coger el primer gajo y llevárselo a la boca, les pareció oír que la naranja les decía en un tono muy cariñoso: Come, padre, come, hermanita, que de lo vuestro coméis. Y el padre se extrañó, pensando que eran imaginaciones suyas, pero como la naranja estaba riquísima, siguió comiendo esa y otra sin darle la mayor importancia. La niña, en cambio, entendió enseguida lo que le decían las naranjas, y las estuvo comiendo con gran cariño,
pues aunque sentía su ausencia, le parecía que era como besar y tener a su hermano querido. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la madrastra. Cuando ella partió la primera naranja, en vez de algo de jugo dulce y riquísimo, empezó a salir sangre caliente y oyó una triste voz que le decía: «Esta sangre es la sangre inocente del que tú mataste». Y la madrastra, al ver y oír esto, tiró la naranja asustada y salió a escape de allí y se metió en casa. Allí desde la ventana veía a su marido y a su hijastra disfrutar de las naranjas que estaban comiendo, y eso la llenó de odio y de rabia, y se asomó y les dijo: «¿Cómo es posible que comáis esas naranjas de un naranjo que está tan cerca del estercolero? Pues yo no me las como». Y el padre y la hija no le hicieron caso y siguieron comiendo, y al cabo de una semana, como no podían resistirlo, no podía la madrastra resistirlo, cogió un hacha y cortó el naranjo. Pero el cual no sería su asombro y su disgusto cuando a la mañana siguiente vio que del naranjo había nacido un nuevo retoño tan fuerte que aún ofrecía más frutos que el anterior. Y además a la madrastra le pareció que las naranjas le recordaban la cara del niño asesinado, así que esta vez ya no podía ni mirarlas. Ciega de furor, volvió a cortar el retoño, pero no le sirvió de nada, porque el árbol siempre volvía a rebrotar y siempre con más fuerza. A su marido le extrañó el comportamiento de su mujer y, pensando en ello, se acordó de las palabras que creyó oír al comer la primera naranja y empezó a sospechar que algo triste y extraordinario a la vez estaba sucediendo con aquel naranjo prodigioso. Así que fue a hablar con su hija y ésta le dijo: «Sí, padre, mi infame madrastra mató y se comió a mi hermano aquel día en que dijo que se había perdido en el bosque. Yo enterré los huesos y sus restos en el huerto, donde ahora está el naranjo, llorando de pena y sin poder hacer nada por él. Por eso mi madrastra le tiene tanto odio al árbol y por eso lo corta». El padre, furioso por la desgraciada muerte de su pobre hijo, juró castigarla a la horrible mujer, y un día la llevó al monte, la mató, la despedazó y la enterró. En el lugar donde la enterró nacieron al poco tiempo unas zarzas tan espesas y tenían unas espinas tan punzantes que lo mismo los hombres que las bestias daban un rodeo y se alejaban de ellas. Incluso las fieras del monte huían y aullaban como si fueran a quedar presas en ellas. Tal era el miedo que a todos infundía el horrible recuerdo de la hornera malvada. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Buenas noches a Aina, Lucía, Elena, Héctor, Pablo, Laura y a todos los que aman los cuentos.